Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La diabetes es un problema importante de salud pública y por eso estamos desarrollando un programa relacionado a la diabetes y todo lo que tiene que ver con el aspecto ginecológico, obstétrico. Van ustedes a encontrarse en este programa con toda una propuesta de especialistas y de médicos de medicina biomolecular hablando alrededor de eso y sobre todo sabiendo cómo los conjugados de flavonoides como el Diavenor están incidiendo positivamente en la prevención y tratamiento y corrección de la prediabetes y en unas entidades ginecológicas importantes que van a ver en el curso del programa expresados por especialistas en el área. La diabetes es el tema de hoy en Los Investigadores Médicos. Hablamos sobre diabetes gestacional. Conocemos qué es la resistencia a la insulina y cómo nos afecta. Y cómo medicina biomolecular contribuye al tratamiento de esta enfermedad. Damos inicio al programa de hoy. Diabetes mellitus es un tema importantísimo. Vamos a hacer un recorrido amplio por todo lo que implica esta condición. Y para esto arrancamos con la doctora Ángela Álvarez. Ella es médico del CIN, tiene una especialidad en genética molecular. Angelita, qué gusto estar contigo. Muchas gracias, doctor. El gusto es mío. Hablamos de la importancia de la diabetes mellitus. Siempre estamos encaminados a optimizar sobre salud, pero tenemos que hablar obviamente de patologías. ¿Cómo se entiende, cómo se define lo que es la condición de la diabetes mellitus? La diabetes la podemos definir como una enfermedad multisistémica, metabólica, crónica, que se caracteriza porque el paciente o la persona que la padece va a mantener niveles elevados de glucosa en sangre por periodos largos y que estos niveles elevados van a ir cambiando las funciones metabólicas, no solo de las azúcares o los carbohidratos, sino también de proteínas, de lípidos, y eso va a ir generando enfermedad en muchos órganos. Por eso se refiere como una enfermedad multisistémica. Importante, cuando hablamos de esto siempre es obligado a hablar de la parte que tiene que ver con factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay en relación al aparecimiento, la incidencia de diabetes mellitus? Los factores son muy variados, desde la herencia, que ya está bien estudiado que hay genes, más de 20 genes que pueden tener alguna variación que nos van a inducir o a ser más propensos para poder padecer la enfermedad. Y lo más importante actualmente, nuestros hábitos. La obesidad, el sobrepeso están fuertemente asociados a la generación o a la manifestación de diabetes mellitus. También hábitos como el sedentarismo, los vicios como el tabaquismo, el alcoholismo están asociados a que tengamos cambios celulares que nos induzcan a la enfermedad. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, que también se asocian a que nos han hecho más susceptibles para poder desarrollar una enfermedad metabólica como la diabetes. Cuando hablamos de eso, el público, la teleaudiencia se pregunta ante qué signos y síntomas se debe estar atento, qué ocurre previo a que se haga el diagnóstico. Lo importante con esta condición es que muchas veces no tenemos síntomas. Eso es lo difícil. Por eso es que tenemos que tener conciencia de control y de autocuidado, porque hasta un 50% de los pacientes no van a tener manifestaciones ni ninguna característica especial.
solo un pequeño porcentaje de los pacientes pueden tener los síntomas más conocidos: más hambre, más sed, más veces de ir a orinar o incluso pérdida de peso. Algunos solo tienen manifestaciones escuetas como calambres o adormecimiento de algunos miembros, malestar general, pero nada que sea muy puntual. Entonces, por eso es que debemos también recalcar que es importante que el paciente haga chequeos generales por lo menos 2 veces al año para poder detectar las enfermedades a tiempo. Hay una condición que es importante y le hemos también trabajado, y es lo que significa prediabetes. ¿Qué se entiende por ese término? ¿Qué significa? ¿Cómo se diagnostica? La prediabetes es un estado metabólico previo donde la persona ya tiene alzas en sus niveles de glucosa en sangre, pero no son tan altas como para que queden estratificados en el rango de diabetes. Entonces se diagnostica siempre con pruebas de glucosa en ayuno y 2 horas después de comer, o con una hemoglobina glicosilada. Pero para decir que un paciente es prediabético, la glucosa en ayunas tiene que estar entre 100 y 125, la glucosa 2 horas después de comer entre 140 y 199, y la hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Niveles superiores ya nos hacen diagnóstico de diabetes. O sea que sí hay de alguna manera forma de anticipar que una persona prediabética puede cursar a diabetes. ¿Qué tanto porcentaje pasa del periodo prediabético al tener diabetes mellitus? La prediabetes, pues por ser una condición previa, puede estar un tiempo variable dependiendo de cada persona. Puede ser un periodo entre 5 a 10 años que duren estos cambios que van a ser al inicio mínimos y que después ya detonen en la enfermedad. El paciente debe tener en cuenta que esta condición de prediabetes se puede revertir y que incluso se logra que un 55% aproximado de los prediabéticos regresen a la condición normal. Sí hay forma entonces hoy día no solo de detectarla, sino que tenga igualmente tratamiento que evite que haya ese salto a tener diabetes. Exacto, se puede diagnosticar a tiempo, prevenir incluso, tratar y revertir. Y cuando uno habla de tratamiento en prediabetes, ¿ante qué está exponiéndose? ¿En qué consistiría un tratamiento adecuado de la prediabetes? El tratamiento básicamente es mejorar nuestros hábitos alimenticios, asociar moléculas que nos mejoren la producción de insulina, que nos hagan más eficaz la insulina que estamos produciendo, que ayuden a que la sobrevida de las células de páncreas sea más larga. Y esto se puede lograr a través de medicina biomolecular, a través de la utilización de algunos flavonoides, y tiene que ir siempre en conjunto con un entorno saludable: ejercicio, control del peso, evitar los vicios, disminuir nuestros factores de riesgo. Indudable, como siempre, que la mayoría de condiciones para mantenernos en condición óptima es mantener esos pilares que tú también describes, ¿verdad? Hábitos alimenticios, conductuales, alimentación, visita al médico, chequear la herencia. Así es que muchísimas gracias, Angelita. Vamos a pasar a un aspecto muy importante que es diabetes gestacional. Continúe con nosotros. ¿Sabías que? Se calcula que las muertes causadas por la diabetes aumentarán el 50% en los próximos 10 años. Para 2030 se puede posicionar como la 7ª causa mundial de decesos por enfermedad. El 80% de los decesos ocurre en países de bajos y medios ingresos. En los desarrollados, la mayoría supera la edad de la jubilación. En cambio, en países de desarrollo se tiene un rango de vida entre los 35 y 64 años. Mes Internacional de la Diabetes, ¿tú ya te examinaste? Recuerda, la prevención es la base de una buena salud. En este mes de la diabetes, ven a realizarte tu prueba de prediabetes a nuestras clínicas en el CIM, completamente gratis.